Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Y bien, recibí tu correo en el que me preguntabas sobre qué cuadro de tiempo es mejor o en qué cuadro de tiempo es más seguro buscar los patrones de velas. Y bien, yo creo que aquí hay que considerar el lenguaje del mercado o el lenguaje de las velas. Tú ya tomaste el curso completo y como sabes hago mención del lenguaje de las velas y hago mucho énfasis en comprender el lenguaje de los mercados. Así que aquí va una explicación sobre cómo adaptarnos al gráfico. Bien, aquí hay una figura, un dibujo, en el cual represento el movimiento de 4 horas, digamos. Entonces, tú puedes ver aquí una bajada y una subida con sus respectivas mechas. Entonces, tú puedes buscar un patrón de velas aquí y difícilmente lo vas a encontrar, y para cuando lo tengas, posiblemente el mercado hizo su movimiento. El mercado puede moverse de esta manera, rápido y de manera vertiginosa, y puedes quedarte fuera del movimiento que estás esperando. Digamos que el mercado viene rebotando aquí en una especie de canal, y si tú ves esto, bueno, pues en cuanto encuentres algún patrón, ya el movimiento se habrá dado. Si ves movimientos fuertes y vertiginosos, entonces lo más recomendable es bajar a un cuadro más pequeño, porque si yo tomo esta figura o este segmento del gráfico y lo cambio a un cuadro menor, podría verlo de esta manera, una bajada y una subida. Pero como tú sabrás, un cuadro de H4 convertido a H1 no es otra cosa más que partir todas las velas en pedacitos y tendríamos un gráfico un poco diferente, un poco más distribuido. Entonces es muy probable que aquí encontremos un patrón de velas que nos dé la entrada y aprovechar todo el movimiento, no esperar a tener el patrón en H4. En resumen, aquí es, si ves movimientos muy bruscos, los patrones de velas los puedes encontrar en cuadros más pequeños para encontrar el punto exacto. Ahora, caso contrario, aquí tenemos una representación del gráfico en una hora. Esto es muy común que encontremos de este tipo de mercado en el que el precio se toma muchísimo tiempo en avanzar de un punto a otro, igualmente en la subida. Aquí es muy difícil darle validez a un patrón, porque hay tantas velas, mechas hacia arriba, mechas hacia abajo, cuadros pequeños, en fin, es muy difícil aquí darle fiabilidad a un patrón. Cuando tienes mercados lentos, lo recomendable es buscar los patrones de velas en cuadros más amplios, que sería a lo mejor algo así. Entonces tú aquí puedes ver que se da un patrón y nos da la entrada en compra, que sería aproximadamente por acá, y aprovechamos el movimiento. Pero te lo voy a mostrar en el MetaTrader para que quede más claro. Vamos allá. Muy bien, aquí estamos en el MetaTrader y quiero mostrarte un ejemplo. Aquí el mercado bajó, llegó hasta acá, y aquí puedes buscar patrones de velas, pero por decir, aquí teníamos unas de un patrón de mechas largas, aquí tenemos un doji, aquí tenemos unos mínimos coincidentes, en fin, aquí tienes varios patrones, pero no necesariamente se da el cambio en ese momento. Tú ves bastantes velas pequeñas, de hecho, quiero que veas que aquí no hay un patrón realmente claro, o sea, el doji aquí apareció, pero el precio todavía bajó más. Aquí podríamos considerar otros patrones. Sin embargo, estamos en un cuadro de H1. ¿Te fijas? Si yo veo que el precio se está moviendo muy lento, entonces digo, bueno, todo esto tal vez lo tengamos simplificado en un cuadro mayor. Ahora, voy a simplificarlo. Quiero que veas que estamos entre dos líneas de color púrpura. Voy a cambiar a H4. Aquí están las mismas líneas púrpura. Y quiero que veas como en H4, toda esa serie de velas pequeñas, mechas, etcétera, todo se reduce a un doji. Aquí tú lo puedes ver. En un cuadro de H4 nos mostró la perfecta entrada. ¿Te fijas? Es la misma sección, solo que la llevé a un cuadro más grande y me simplificó. De hecho, aquí yo pude entrar en esta vela. Aquí. Si vuelvo a H1, voy a buscar
ese punto, aquí está. Yo habría entrado desde acá, porque todas estas velas, al unirlas, se formó un doji. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Volvemos a H4 y vamos a ver este ejemplo que está de este otro lado. Muy bien, supongamos que aquí tú entraste en compra, tenías por objetivo llegar, digamos, aquí. Digamos que tú tienes aquí una línea de rebote bajista y tú quieres salir, pero hasta que haya un patrón de velas, porque probablemente el precio siga subiendo en este momento o en este punto, yo no lo sé, pero si yo busco un patrón de velas y veo que el precio subió rápidamente a una línea de rebote, entonces lo normal es buscar en un cuadro más pequeño, porque aquí efectivamente hubo una pauta envolvente, pero ya es demasiado tarde, ya saldrías por acá, que sería en pérdida o en un punto neutro. Entonces, si tú tienes previsto que va a llegar hasta acá, pero llega con una sola vela o llega con dos velas y tú quieres saber si este es un buen punto para salir, lo que puedes hacer es bajar un cuadro más pequeño y buscar patrones de velas o utilizar otra forma de análisis. Aquí están las líneas de color café que están marcando este segmento. Vamos a ir a H1 y aquí ya lo puedes ver de una manera diferente. Si tú entraste por acá, generaste ganancias. Aquí pudo darse el patrón, pero bajar un cuadro más pequeño te abre otro tipo de puertas, como por ejemplo que aquí tú puedes trazar una línea de esta manera y como tienes las velas grandes partidas en pedacitos, puedes trazar líneas o puedes esperar patrones de velas. Por ejemplo, si tú entraste en compra, digamos por acá, tú pudiste haber pensado, bueno, trazo mi línea, ya estoy por acá, si la rompe salgo con mi ganancia. Entonces llega, rebota en la zona que se esperaba el rebote, rompe a la baja, tú tomas tus ganancias. No tienes que esperar a que en H4 se forme alguna especie de patrón, que quizá ya sea demasiado tarde, como tú pudiste ver. Aquí, para esperar este patrón, pues ya estarías en pérdida. Y bueno, esta es una pequeña explicación sobre cómo adaptarte al cuadro de tiempo. De momento yo creo que sería todo. Yo creo que este video lo voy a compartir con los demás para que aprendan sobre este tema. Me pareció muy interesante tu pregunta y supuse que muchas personas tendrían dudas al respecto. Así que cuídate mucho y seguimos en contacto.